Bueno, estábamos ubicando los puntos, ¿verdad? Estamos ubicando los puntos en el plano cartesiano. Esto es importante para después graficar líneas rectas. Ahorita no vamos a graficar, ¿verdad? Pero es importante que se tenga este conocimiento porque después se va a tener que hacer gráficas de funciones. Y gráficas de funciones se encuentran graficando puntos, ¿verdad? Y después unirlos, ¿verdad? Con una línea recta en el caso de funciones lineales. Entonces decíamos que para graficar, vamos a cambiar, para graficar estos puntos, esta es la notación del plano cartesiano, ¿verdad? Entonces el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a Y, ¿verdad? La notación de una coordenada de un punto en el plano cartesiano es XY, ¿verdad? Esta notación, ¿verdad? Que, con una letra, ¿verdad? O cualquier letra mayúscula. Bien, entonces decíamos que el punto -1, 3 sale de trazar el cruce de dos rectas, que una perpendicular que sale del eje X en -1 y otra perpendicular que sale de 3 en el eje Y, ¿verdad? Entonces el cruce de esas dos rectas, ¿verdad? Una que sale -1 y otra que sale de 3, ahí se ubica el punto A, ¿verdad? Voy a repetir esto. El punto B sale del cruce las rectas perpendiculares, como la notación de un punto es XY, 2, 5, es decir, la que sale de 2 en X en el plano cartesiano del eje X, que se cruza con la perpendicular que sale de 5 en el eje Y, ¿verdad? Recordando que este es el eje Y y este es el eje X, ¿verdad? Entonces aquí se ubica el punto B, ¿verdad? El punto C va a quedar abajo, ¿verdad? Abajo del eje X. ¿Por qué? Porque X es positivo, pero -4 corresponde a Y. Son los valores negativos que quedan debajo del eje X. Bueno, entonces sale de trazar una perpendicular que sale de T2 positivo, el cruce y la recta que sale de T-4 en Y, un valor negativo. Entonces el punto por eso va a quedar aquí, ¿verdad? Ahora el punto D, -2, -5. -2, -5, o sea, son dos valores negativos. El primero es un negativo de 2 para X y el segundo un negativo 2 para Y, ¿verdad? Entonces sale de trazar una recta perpendicular desde -2 y el cruce de la que sale de otra recta perpendicular de -5 en el eje Y, ¿verdad? Entonces por eso el punto queda acá, ¿verdad? Este es el punto D, ¿verdad? -2, -5. El punto E es 0, 4, es decir, 0 para X y 4 para Y, ¿verdad? Entonces, en este caso, de puntos de este tipo, 0 para X y 4 para Y, este es el caso de un punto que es el intersecto en el eje Y. Es decir, que cuando el primer valor de una coordenada es 0 y el segundo tiene un valor distinto de 0, es un intersecto que cae sobre el eje Y. En este caso cae sobre 4, ¿verdad? Si hubiera sido -4, hubiera quedado el punto acá sobre el eje Y abajo, pero este sería el punto E, ¿verdad? Entonces, este criterios que se deben recordar, ¿verdad? Ahora, -3, 0, un caso contrario, que el primer valor es mayor que 0 o diferente de 0 y el segundo valor de la coordenada es 0, ¿verdad? Quiere decir que X tiene un valor de -3 y Y tiene un valor de 0, ¿verdad? Entonces, este es el caso de un intersecto en el eje X, ¿verdad? Entonces, esta va a ser, este punto cae sobre el eje X, es un intersecto en el eje X. Y el punto 1, 2, ¿verdad? El punto 1, 2
es como los primeros puntos, ¿verdad? Que calculamos, ¿verdad? Entonces sale de trazar una perpendicular desde 1 en X y el cruce con la perpendicular desde 2 en Y, ¿verdad? Y por eso queda aquí, ¿verdad? Este es el punto G, ¿verdad? No sé si está claro esto del trazar los puntos. Bien, ahora, encuentre la ecuación de Li- la... Ah, bien, en L no le entendí mucho. en el cual, En L, en el E. sí. Sí, digamos, un punto que una coordenada que aparezca cero, el primer valor y un valor distinto de cero en el segundo valor, ¿verdad? Como la coordenada es x, y, el primer valor cero corresponde a x y el segundo valor corresponde a y, ¿verdad? Entonces, en este caso, este punto va a caer sobre el eje y en el plano cartesiano. O sea, va a ser un intersecto en el eje y en el valor que ahí aparece en 4. Ahora, caso contrario, es el siguiente punto. Es un intersecto, pero en el otro eje, que el primer valor es -3 y el segundo valor es cero, o sea que y es cero. Cuando el primer valor sea distinto de cero y el segundo sea cero, significa que ese punto va a corresponder un intersecto en el eje X. Va aquí en -3 sobre el eje X, va a ser un intersecto en el eje X. No sé si contesto su pregunta. Sí, ya lo entendí. O sea que cuando grafiquen puntos, ubiquen puntos en plano cartesiano, donde deben tener cuidado es donde aparezcan ceros, ¿verdad? Ujú. O sea que si aparece cero primero en la coordenada y después un número distinto de cero, es que es un intersecto en Y en ese número. Y si aparece un valor distinto de cero, el primer valor y después cero, es que es un intersecto en el eje X, ¿verdad? Porque el primer valor corresponde a X y el otro es cero, o sea, es un intersecto en X, en caso de F, ¿verdad? Bien, ahora pasamos el ejemplo, encuentre la ecuación de la recta que pasa a través del punto 1, 2 y tiene pendiente 3. Entonces, ahorita no vamos a graficar, ¿verdad? Pero adelanto esto, ¿verdad? Más en el tercer parcial. Dice, encuentre la ecuación de la recta que pasa a través del punto 1, 2 y tiene pendiente 3. Entonces aquí tenemos que aplicar esta ecuación de punto pendiente, se llama otra fórmula importante de ecuaciones de la recta, ¿verdad? Entonces esta fórmula tenemos que aplicarla. Ahora, este y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Entonces, m corresponde a la pendiente, ¿verdad? Dice, el 3 este corresponde a m, en la notación de pendiente, ¿verdad? M. X es una incógnita. Y es una incógnita. Va a quedar así, en función de y en la ecuación. Y sub 1 y x sub 1 salen del punto que nos dé el ejercicio. Digamos, el primer valor va a ser x sub 1 y el segundo valor va a ser y sub 1. Y esos son los que se van a sustituir en la fórmula para poder sacar la ecuación de la recta. Entonces aquí ya está detallado, m es igual a 3, x sub 1 es igual a 1, ¿verdad? Del punto que nos da, y y sub 1 es igual a 2. Entonces sustituimos y menos 2, porque dice y menos y sub 1, y sub 1 es 2, sería y menos 2 igual a m por x menos x sub 1, sería 3, m que es 3, la pendiente, por x menos x sub 1 que es igual a 1, ¿verdad? Que es 1 y por eso se sustituye menos 1 acá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que operar, ¿verdad? 3 multiplica los valores que están dentro del paréntesis. 3 por x, 3x y 3 por menos 1 sería menos 3. Luego despejamos, nos va a quedar una función de y
una en función de X, ¿verdad? Entonces, este 2 que está restando pasa al otro lado, sumando en el siguiente paso, o sea, es la transposición. Entonces queda 3x menos 3 más 2 menos 3 más 2. Esto es igual a menos 1. Y ahí queda la ecuación de la recta, ¿verdad? Y igual 3x menos 1 y ahí sería la solución, porque lo que nos pide es sacar la ecuación de la recta. Va a quedar y en función de x. Van a quedar dos variables ahí, ¿verdad? Una y expresada en función de x, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando el punto es un positivo, o sea, no hay mucho problema. Cuando hay que tener cuidado es cuando hayan valores negativos en el punto de los ejercicios. Otro ejemplo, dice, encuentre la ecuación de la recta y grafíquela. Si esta pasa por los puntos 1, 3 y 4, 6. Entonces, este es el otro tipo de ejercicio. En el ejercicio anterior nos dan un punto y el valor de la pendiente. Entonces, cuando nos dan un punto y el valor de la pendiente, podemos aplicar esta fórmula, que y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1 y resolvemos, ¿verdad? Pero en este caso, pero en este caso, solo nos dan dos puntos. Entonces ahí hay que utilizar otra fórmula de manera forzosa, ¿verdad? Que es la fórmula de la pendiente de una recta. La fórmula de la pendiente de una recta está dada por m igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces aquí en los puntos les ponemos la notación, ¿verdad? En el primer punto, el primer valor es x sub 1 y el segundo punto es x sub 2, se los puse aquí arriba, ¿verdad? Perdón, el primer punto es x sub, el primer valor del primer punto, ¿verdad? 1 es x sub 1 y 3 es y sub 1, ¿verdad? Y en el segundo punto, el primer valor es x sub 2, lo pongo arriba y el segundo valor 6 es y sub 2. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Esos valores, sacamos el valor de la pendiente. Y sub 2 menos y sub 1, y sub 2 es 6, menos y sub 1 que es 3, ¿verdad? Estos valores salen de los dos puntos dados, ¿verdad? Sobre x sub 2 que es 4, menos x sub 1 que es 1. 6 menos 3 es 3 y 4 menos 1 es 3 abajo. 3 sobre 3, esto es igual a 1, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar la ecuación de esta ecuación. Ecuación se llama punto pendiente de una recta, ¿verdad? Que es la misma que utilizamos en el ejercicio anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior. Y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Entonces, sustituyendo esto quedaría y menos 3 igual a m que, porque y sub 1 es 3, a m que nos dio un valor de 1 por x menos x sub 1 que es 1, ¿verdad? Entonces operamos, ¿verdad? Y menos 3 sería igual a 1 por x, 1x y 1 por menos 1, menos 1. Entonces este x se puede escribir sin el 1, ¿verdad? Entonces solo aquí en el siguiente paso lo escribo x. Sería transponiendo menos 3 del lado izquierdo, pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Aquí está restando, entonces al transponerlo, resolver la ecuación pasa de restar, pasa a sumar. Menos 1 más 3 queda un valor de 2, ¿verdad? Porque restan entre sí y queda signo positivo. Entonces, la ecuación de la recta al final va a ser x más 2, y igual a x más 2. Y esa va a ser la ecuación de la recta. Ahora, inciso C.
Dice, encuentre la ecuación de la recta que pasa a través del punto menos 1, 5 y tiene pendiente cero. Entonces aquí sustituimos los valores. Este es x sub 1, ¿verdad? El primer valor, menos 1 y 5 es y sub 1, ¿verdad? Entonces, aplicando esta misma ecuación, y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, quedaría y menos 5 igual a 0 por x menos 1, ¿verdad? Dentro del paréntesis, puse corchete acá, ¿verdad? Para diferenciar de que hay un negativo adentro. Entonces, ¿por qué aparecen dos signos? Porque uno es el signo de la fórmula y el otro es el signo del valor que tiene x, que en este caso es negativo. Entonces, por eso aparecen dos signos negativos seguidos, ¿verdad? Hay que tener cuidado, el signo de la fórmula y otro el número. Entonces, por eso es que yo uso paréntesis, ¿verdad? Y cambio por corchete la expresión. Bien, entonces esto menos por menos se va a convertir en suma, ¿verdad? Porque menos por menos da más. Pero la pendiente es cero, ¿verdad? Y menos 5 igual a cero por x, todo esto se va a hacer cero, ¿verdad? Que cero por x da cero y cero por uno da cero. Aquí lo escribo, pero todo esto es cero, ¿verdad? Entonces, y menos 5 5 que está restando, pasa al otro lado sumando. Que está en el lado derecho, lo que queda es cero. Entonces, la ecuación de la recta aquí va a ser y igual a 5. Este es el caso cuando la pendiente sea cero. Ahora, hay casos rectas que la pendiente no existe, ¿verdad? Cuando la pendiente no exista, es que es una ecuación del tipo x igual a un número real, ¿verdad? Esos son los casos de cuando la pendiente no existe. Bien, no sé si hay preguntas acá, si hay preguntas, dudas para despejar. Preguntas, porque esto me necesito que quede claro. ¿Está claro todo? Bueno, aplicación. Dice, una industria extractiva encuentra que producir 7 toneladas de mineral tiene un costo de $1.500 y producir 15 toneladas tiene un costo de 1.800. Si el modelo costo-producción es lineal, determina el costo fijo y los costos variables. ¿Cuál será el costo de producir 20 toneladas de mineral? Entonces, este es un ejemplo aplicado, ¿verdad? De ecuaciones de la recta, cuando no hay una relación lineal, ¿verdad? En producción. Dice que una industria encuentra que producir 7 toneladas de mineral tiene un costo de 1.500. Entonces esto se puede traducir verbalmente a expresiones algebraicas como puntos coordenadas. Digamos, un primer punto dice 7 que refiere a las toneladas y 1.500 es al costo. Entonces se puede como la coordenada del punto 7,1.500, ¿no? Y producir 15 toneladas tiene un costo de 1.800. Sería el segundo punto, ¿verdad? O sea que 15 toneladas corresponde a 1.800, entonces se puede expresar como la coordenada de un punto. Entonces, dice que este modelo es lineal, ¿verdad? Hay una relación lineal, entonces podemos sacar una fórmula, ¿verdad?
Entonces, como lo que tenemos son dos puntos, vamos a utilizar las ecuaciones de la recta. Primero, la ecuación de la pendiente, ¿verdad? Que la pendiente es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, sustituyendo, aquí le pongo la notación, ¿verdad? Como es el primer punto, el primer valor x sub 1, segundo valor y sub 1, el segundo punto es x sub 2 corresponde a 15 y y sub 2 corresponde a 1800. Sustituyendo, esto sería 1800 menos 1500, ¿verdad? Entonces da 300 entre 15 menos 7. Esto va a ser igual a 8. Entonces, 300 entre 8, esto es igual a 37,5. Ahora vamos a aplicar la ecuación de punto pendiente, que es y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Esta fórmula es importante que las copien, ¿verdad? En una tabla para el examen. Entonces quedaría y menos y sub 1. Y sub 1 tiene un valor de 1500 igual a la pendiente que dio 37,5 por x menos 7, ¿verdad? X sub 1 que tiene un valor de 7. Operamos, ¿verdad? 37,5 por x da 37,5x y 37,5 por menos 7 da negativo 262,5. Luego, este 1500 que está restando, ¿verdad? Y que aquí resta pasa al otro lado sumando. Entonces, después de sumar menos 262,5 más 1500, me queda 1237,5. Es 37,5x, que este solo se copia y esta va a ser mi ecuación de la recta, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos la ecuación de la recta. Entonces, de esta ecuación, una aplicación de ecuaciones de la recta en administración, podemos concluir que el 37,5, es decir, el costo variable, va a ser el valor que multiplica a x en la ecuación de la recta. Costo variable, que son los costos que varían según la producción, ¿verdad? El número de unidades de toneladas que corresponde a x en este caso, ¿verdad? Entonces el costo variable va a ser 37,5. Y el costo fijo es el valor constante. El valor constante este no depende del número de unidades que se producen, por eso es que va solo, no va multiplicando a X. Entonces, ese va a ser el costo fijo. Esta es una aplicación bien útil, ¿verdad? De cómo se puede aplicar en la producción, ¿verdad? En la administración eh, cómo se aplica la ecuación de la recta, ¿verdad? En casos de producción, ¿verdad? Ahora, pero aquí el problema no ha terminado porque nos dice cuál será el costo de producir 20 toneladas de mineral, ¿verdad? Entonces sería 20 toneladas ahora podemos contestar, dice, ¿cuál es el costo de producir 20 toneladas de mineral? Entonces vamos a utilizar la ecuación de la recta que nos dio, ¿verdad? Costo producción lineal, ¿verdad? Entonces, si nos dice cuál es el costo de producir 20 toneladas, nos está diciendo que X toma un valor de 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sustituir ese valor en la ecuación de la recta. X por 20. Entonces, aquí nos queda 37,5 por 20 más 1237,5. Entonces, aquí obtenemos 1987,50. Entonces, 1987,50 va a ser el costo de producir 20 toneladas del mineral. Bueno, no sé si hay preguntas. Lick puede retroceder en la otra diapositiva, por favor, Ajá. solo para tomar captura.
Bueno, esto va a quedar en el subido en el campus virtual también, pero está bien. Listo, gracias. Bueno, no sé, ¿hay alguna duda de este ejercicio? Entonces miren cómo una aplicación bonita, ¿verdad? De ecuaciones de la recta en un caso de producción, ¿verdad? Porque se considera que hay una relación lineal, ¿verdad? Bien, ahora pasamos al tema sistemas de ecuaciones lineales. Hasta ahorita solo hemos visto ecuaciones lineales para hallar el valor de x para una ecuación. Ahora vamos a hallar la solución para un sistema. Es decir, un sistema es donde hay más de una ecuación. Vamos a enfocarnos a sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, resolver un sistema de ecuaciones lineales es hallar los valores de dos variables de x y y, ¿verdad? Que cumplan con las ecuaciones que forma el sistema. Entonces, ejemplo, dado los sistemas de ecuaciones, encuentre el valor de las variables x, y forme un punto que sea la solución del sistema. Bueno, esto un punto es que la solución se puede expresar como un punto, x, y, ¿verdad? Pero no es necesario. Esto lo copié literal de, 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 de donde lo saqué, pero no es necesario. Lo que se pide es hallar el valor de x y y, ¿verdad? Entonces aparece el inciso A, 4x menos y igual a 2 igual 3x más 4y igual a 27. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de dos variables, ¿verdad? Y dos ecuaciones, dos variables, lo que tenemos que hacer es sumar en columna, ¿verdad? Hay otro método, pero el que vamos a ver de eliminación en columna. Es decir, vamos a eliminar una variable sumándola en forma vertical ambas ecuaciones de modo que se anule una variable. Y para eso tenemos que, cuando elegimos una variable que queremos eliminar, tenemos que multiplicar esa ecuación por un número de manera que la variable que queremos eliminar quede con el mismo valor, pero con el signo contrario al valor del término que tiene la misma variable en la otra ecuación. Por ejemplo, acá, las ecuaciones originales son 4x menos y igual a menos 2 y 3x más 4y igual a 27. Entonces aquí vamos a eliminar y. Para eliminar y, tendría que haber un 4 acá, un 4 negativo para que se puedan anular. Menos 4 más 4 da 0. Entonces, para que se pueda hacer eso, multiplicamos la primera ecuación por 4, ¿verdad? Toda la ecuación a ambos lados, ¿verdad? Sería 4 por 4x. Estos se multiplican, ¿verdad? Y esto se muestra en el siguiente paso con esta flecha, ¿verdad? La segunda ecuación no se está alterando, solo se copia. Entonces, 4 por 4x da 16x. 4 por menos y sería menos 4y. Y 4 por menos 2 sería menos 8, ¿verdad? Entonces ya esta es la ecuación eh, transformada, ¿verdad? Después de multiplicar. Es una ecuación equivalente, pero que es útil para resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, si ustedes observan, ya queda aquí menos 4y y 4y. Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones lineales se multiplica una de las ecuaciones por un valor constante, de tal manera que una de las variables quede con un coeficiente del mismo valor, pero de signo contrario al término que contiene la misma variable en la otra ecuación. Esto en palabras está escrito lo que mencioné, ¿verdad? Ahora, posteriormente se reducen términos semejantes en columna y se encuentra el valor de variable que queda. Entonces, después de transformar la primera ecuación y
Entonces la vamos a sumar en columna con la segunda ecuación y sumamos términos semejantes entre sí, ¿verdad? En columna, 16x más 3x queda 19x, ¿verdad? Menos 4y más 4y, esto queda igual a cero, porque se cancelan, podemos decir, se cancelan al sumarlo. Entonces, en el resultado final ya no va a aparecer queda el espacio, ¿verdad? No vamos a poner ceros, sino que dejamos el espacio. Solo nos queda una ecuación en función de una variable, 19x. Y menos 8 más 27, esto da 19. Entonces nos queda una ecuación lineal. Este 19 que multiplica pasa al otro lado dividiendo. Pues 19 sobre 19, esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces ya hallamos un valor de una de las variables, pero para resolver el sistema tenemos que hallar el valor de las dos variables de x y y, pero solo hemos hallado el de x. Ahora, el valor de x, 1, lo vamos a sustituir en una de las ecuaciones originales para hallar el valor de la otra variable. Entonces, este valor de x igual a 1 lo vamos a sustituir en una de las ecuaciones originales, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de estas dos primeras. Aquí yo elegí la primera, 4x menos y, ¿verdad? Entonces 4x menos y sustituyendo me quedaría 4 por 1, paréntesis menos y igual a menos 2. 4 por 1 da 4, ¿verdad? Este 4 que está sumando pasa al otro lado restando, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? La variable va a quedar con su signo, ¿verdad? La variable y queda sola, pero con su signo, con el signo que se antepone, porque este no se está transponiendo, no se tiene que quitar. Veo que a veces cometen esos errores en ecuaciones. Bien, entonces aquí sumamos menos 2 menos 4 da menos 6. Los valores del mismo signo suman, el resultado va a tener el signo común de los sumandos, ¿verdad? Ahora, menos y igual a menos 6, pero ese no es el resultado, porque este menos y es como que tuviéramos un menos 1 multiplicando a y ahí, ¿verdad? Menos y es un menos 1, entonces ese menos 1, ese menos se debe quitar de ahí pasándolo a dividir al otro lado, entonces queda menos 6. Entre menos 1 esto es igual a 6 positivo, y ahí ya tenemos la solución del sistema, ¿verdad? Porque hasta aquí solo tenemos la mitad de la solución, ¿verdad? Entonces, y va a ser igual a 6. Entonces, la solución del sistema de ecuaciones lineales sería x igual a 1 y y igual a 6. Ahora que se podría escribir en forma de punto, pero no es necesario. O sea, que en forma de punto, coordenada de un punto sería el punto 1, 6. 1,6. Es decir, esto indica un punto donde la recta de esas dos ecuaciones se cruzan, ¿verdad? Gráficamente eso sería si se escribe la solución en forma de punto. O sea que ese sería gráficamente el valor donde se cruzan las rectas de ambas ecuaciones, ¿no? De ambas ecuaciones lineales que contiene el sistema de ecuaciones lineales. Pero como les digo, esto no es necesario escribirlo así, ¿verdad? Con esto es suficiente. Bueno, otro ejemplo, inciso B. Nos piden resolver 2x más 3y igual a 5 y x más 3y igual a 1. Aquí vamos a eliminar x, ¿verdad? Entonces, pero para eliminar x, ¿verdad? Aquí, como aquí tenemos un 2x y aquí solo tenemos x, aquí debe quedar el mismo número con signo contrario. Entonces, siguiente paso sería multiplicar esta ecuación por menos 2. Por menos 2 para que me queden en el término x en las dos ecuaciones con el mismo valor, pero con signo contrario, ¿verdad?
y se multiplica toda la ecuación a ambos lados. Bien, entonces nos va a quedar, ¿verdad? Después de multiplicar, menos 2x menos 6y igual a menos 2. Va a quedar la segunda ecuación después de multiplicar. Ahora la podemos sumar en columna con la primera ecuación, ¿verdad? Porque ya quedan en x, uno queda el mismo valor negativo y en el otro, el mismo término, el primer término de x con el mismo valor, pero positivo. Entonces, al sumarlo en columna, podríamos decir que se anulan, ¿verdad? Se hacen cero. Para no poner cero, solo lo tacho. Y los demás términos se suman entre sí, los semejantes. 3y menos 6y quedaría menos 3y. Y 5 menos 2 quedaría 3, ¿verdad? Sumándose 5 menos 2 da 3. 3 que está multiplicando a y, el 3 negativo, pasa al otro lado dividiendo. 3 entre menos 3, esto es igual a menos 1. Entonces, el valor de y dio menos 1 se sustituye en una de las ecuaciones originales, ¿verdad? Entonces, la que vean más fácil de sustituir. Yo escogí en cualquiera, ¿verdad? Pero yo escogí esta porque la veo más sencilla, ¿verdad? X más 3y igual a 1. Entonces, como y es menos 1, x más 3y sería 3, paréntesis, menos 1 igual a 1, ¿verdad? Me queda menos 3 después de multiplicar. Menos 3 que suma pasa al otro lado sumando. Entonces x es igual a 4. 1 más 3 igual a 4. Entonces ahí ya tenemos la solución. Y es igual a menos 1 y x igual a 4. Bien, como ya nos está sacando, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Que ya está terminando este tiempo de esta reunión de 40, entonces solo vuelven a entrar con el mismo link para que continuemos.